Hola querido, mira, a lo largo de este trimestre estamos estudiando temas relacionados con el gran conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. En este conflicto estamos involucrados todos, completamente todos. Nadie puede permanecer indiferente. La indiferencia ya es una decisión en favor del enemigo de Dios. Ese conflicto se ha venido desarrollando desde que Lucifer se levantó en los cielos, queriendo para sí la adoración y la obediencia que le eran debidas únicamente a Dios. Cuando Dios dice cualquier cosa, inmediatamente surge el enemigo diciendo, no es exactamente así, puede ser de este otro modo también, en fin. Vamos a estudiar esta semana mejor este asunto. Primero veremos que Dios siempre identifica a su pueblo como su pueblo. En el Antiguo Testamento Dios identificó al pueblo de Israel como su pueblo mediante la circuncisión, que era una marca física. Génesis capítulo 17, versículos 9 al 11, dice: Dios también le dijo a Abraham: este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán, es decir, tú y tu descendencia. Todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. ¿Sabes? Dios ordenó a Abraham y a sus descendientes que se circuncidaran como señal del pacto de salvación. Este ritual no era solo algo físico, sino que tenía un significado espiritual. Simbolizaba la necesidad de circuncisión o renovación del corazón. Deuteronomio capítulo 36 dice: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y tengas vida. Es por esta razón que Pablo escribe en Romanos 2:28 lo siguiente: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. La circuncisión en realidad era una marca que se hacía en el órgano sexual masculino. Esa era una marca exterior. Pero Dios no estaba preocupado apenas con la marca exterior, porque la marca exterior la podía tener cualquiera. Dios estaba preocupado con la marca interior. Lo que le interesa a Dios es el corazón. Es como hoy el bautismo. Tú te puedes bautizar por fuera, pero te has bautizado realmente en el Espíritu. Ese es el asunto. La circuncisión era un pacto en el Antiguo Testamento de que el pueblo de Dios era el pueblo de Dios. Pero no era el pueblo de Dios solo porque llevaba la marca exterior, sino que debería tener esa marca en el fondo de su corazón, en el interior, en sus intenciones. Bueno, en el Nuevo Testamento la circuncisión es reemplazada por el bautismo. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y esa fe, pues, se expresa en el bautismo. Jesús mismo dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. O sea, el que ejerciere fe y fuere bautizado, éste será salvo. Para nosotros creer es una cosa, ser bautizado es otra cosa. Pero en el sentido bíblico de la palabra creer, el creer es ser bautizado. No hay un creer de asentimiento intelectual solamente. Es creer y actuar, creer y ser bautizado. El bautismo reemplaza a la circuncisión del Antiguo Testamento. Pero hay otra señal para identificar al pueblo de Dios, además del bautismo. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20 dicen: les di también mis sábados, mis días de reposo, los cuales he consagrado para mí, para que sirvieran de señal entre nosotros y así reconocieran que yo soy el Señor, y santifiquen mis días de reposo. Hagan de ellos una señal entre nosotros y reconozcan que yo soy el Señor su Dios. O sea, el sábado también es una señal de que somos el pueblo de Dios.
Y esto no es porque una iglesia lo diga, es porque está escrito eso en la palabra de Dios. O entonces tenemos que sacar este texto de Ezequiel de la Biblia. Pero ahí claramente dice que la observancia del sábado es una evidencia de que el pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Hablemos ahora de la bestia y la adoración falsa. Esta es la segunda parte del estudio. La razón es que el enemigo también identifica a sus seguidores. Así como Dios identifica a su pueblo, el enemigo también identifica a sus seguidores. Mientras la circuncisión y el bautismo son señales de sumisión y obediencia, ¿por qué sumisión y evidencia? La circuncisión y el bautismo. Porque en la circuncisión tú simplemente te quedas impasible y otro te circuncida. Tú te sometes, tú obedeces. En el bautismo tú te colocas en las manos del pastor y él te sumerge. Ya pensaste si un día el pastor decidiera no levantarte el agua, pero tú te entregas, tú te sometes, tú obedeces. Por eso el bautismo y la circuncisión son evidencias, son señales de sumisión y obediencia. Ahora, el enemigo identifica a sus seguidores también con otra señal. Es una señal de rebeldía y desobediencia. Dios aconseja a los seres humanos a tener cuidado de recibir esta señal de rebeldía y desobediencia, que el Apocalipsis le llama la señal de la bestia. Apocalipsis 14, 9 y 10 dicen: a los 2 ángeles los siguió un tercero que a grandes voces decía: el que adore a la bestia y a su imagen y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este llamado es solemne. Es un llamado a no ser marcado con la marca de la bestia. Las consecuencias de recibir la marca de rebeldía y desobediencia serán terribles. Ahora, es interesante notar que en el Apocalipsis encontramos 2 grupos que serán marcados o sellados. En el capítulo 13, el poder político religioso simbolizado por la bestia hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y en el capítulo 7 de Apocalipsis también se sella en la frente a los siervos de Dios, pero se los sella con el sello del Altísimo. Al llegar a este punto, surge de manera natural la siguiente pregunta: ¿qué es la marca de la bestia y qué es el sello de Dios? Observa que a quienes reciben el sello de Dios se los protege de la destrucción. En cambio, San Juan dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y esto es terrible. Para saber qué es la marca de la bestia, es necesario identificar primero el sello de Dios. La marca de la bestia tendrá que ser lo contrario. Ahora, un sello generalmente sirve para identificar a alguien o a algo. El sello contiene el nombre, los atributos, la autoridad y el carácter del dueño del sello. En el sello de Dios deberíamos encontrar su nombre, su título y el fundamento de su autoridad, que es su ley. Ya en la marca de la bestia podrás encontrar su pretendida autoridad, sus decretos y sus principios engañosos, pero todos del enemigo de Dios. Tras el sello de Dios está su deseo de salvar. Tras la marca de la bestia está su intención de destruir. Tras el sello de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tras la marca de la bestia están el dragón, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. El sello de Dios se imprime en la vida de los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, dice la Biblia. En cambio, la marca de la bestia se pone sobre la vida de los que adoran el poder que se atribuye facultades divinas sin derecho a ellas. Nuevamente aquí está en tela de juicio la autoridad divina. ¿Quién tiene la última palabra? ¿A quién se debe obedecer? Ya leímos el siguiente versículo de Ezequiel 20:12, pero lo voy a volver a leer. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Podrás decir que este versículo se refiere al pueblo de Israel, pero si analizas las Escrituras sin prejuicios, descubrirás que a lo largo de la historia humana, Dios siempre contó con su iglesia. Esta iglesia estaba constituida por hijos dispuestos a obedecer su voluntad. Pero siempre hubo también seres humanos que quisieron seguir sus propios caminos y que rechazaron la voz de Dios. Así fue desde el principio. Caín y Abel recibieron la orden de ofrecer, por ejemplo, un cordero como sacrificio a Dios. Abel obedeció la orden como Dios la dijo, y Caín decidió hacer las cosas a su manera, ofreció los frutos de la tierra. Ahora date cuenta que Caín no se lanzó frontalmente en contra de Dios. Aparentemente obedeció, ofreció un sacrificio, pero no como el Señor lo había ordenado, sino como a él le pareció. Esta es la clave del asunto. Al final de la historia, quienes reciban la marca de la bestia no estarán frontalmente contra Dios. Creerán que lo están sirviendo, pero no como el Señor lo pidió, sino como a ellos les parece que debe ser. Bueno, a partir del incidente de Caín y Abel, y si lo tomas bien en cuenta, podrás distinguir siempre la verdadera iglesia de Dios. Observa cómo la identificó el Señor en el principio. Génesis 6:2 dice, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Te das cuenta? Aquí el Altísimo identifica a su iglesia bajo la denominación de los hijos de Dios, y la iglesia que no es de él como las hijas de los hombres. La característica distintiva del cristianismo, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, consiste en aceptar a Jesús como Salvador y obedecer los mandamientos de Dios. Y uno de los aspectos importantes de esa obediencia es la observancia del sábado como día de reposo. Ezequiel dice que el sábado es la señal o sello, la identificación y la marca de Dios. ¿Que el sábado era solo para Israel? No, no puede ser, porque el sábado se instituyó en ocasión de la creación, cuando todavía no existía el pueblo de Israel. El sábado era la señal de Dios con su pueblo, no solo con Israel. ¿Que Israel fue rechazado y el sábado fue rechazado junto con él? No, espera un poco. Tampoco puede ser, porque en Apocalipsis 7:4 San Juan dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? El remanente espiritual de Israel es el cristianismo. Son los que aceptaron a Jesús como Salvador. Por eso han lavado sus ropas, dice la Biblia, y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Y son también los que decidieron guardar los mandamientos de Dios, que incluye la observancia del sábado, y por eso reciben la señal de Dios en su frente. Pero ahora aparece el enemigo de Dios y trata de imponer su propia manera de adorar y de obedecer. El diablo es astuto. Si no consigue que niegues la existencia de Dios, si no consigue que lo rechaces, intentará que le obedezcas, pero que le obedezcas equivocadamente. En el jardín del Edén dijo Dios, si ustedes tocan la fruta de este árbol, van a morir. Entonces aparece el diablo para decir, no van a morir. En el corazón de su santa ley, Dios dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Y entonces viene el enemigo y dice, no es necesario que sea el sábado, puede ser el domingo también. A Caín, el enemigo le dijo, no es necesario que ofrezcas un cordero, puedes ofrecer los frutos del campo también. En fin, el argumento del enemigo siempre es el mismo. No es necesario hacer las cosas como Dios las dice. Puede ser como a ti te parezca mejor. No tienes que estar preocupados con los detalles. Ese siempre fue el argumento del enemigo. Pero ahí está precisamente el peligro. Pensar que se está sirviendo a Dios cuando no es así. Pensar que se está obedeciendo cuando se está obrando en contra de la voluntad de Dios. Busca tu ejemplar de la Biblia. Sé sincero, toma todo el tiempo que haga falta y trata de encontrar una sola declaración de las Escrituras que establezca que el sábado no es más el día de reposo y que fue cambiado por el domingo. No lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no hay. Entonces viene la pregunta, ¿por qué entonces la gente guarda el domingo? Pues hay muchos argumentos. Hay quienes creen que por el hecho de que Jesús resucitó en el domingo, ya esto autoriza a los creyentes a guardar el domingo. Pero las Escrituras no lo dicen.
Lo más dramático de todo esto aparece en la siguiente pregunta. Si el sábado es el sello o la señal de Dios, ¿cuál es entonces la marca de la bestia? Recuerda que en Apocalipsis 13 se habla de un poder político religioso y también de un país poderoso que engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia. Una imagen es una representación de algo. Cuando te acuerdas, por ejemplo, del celeste y el blanco, inmediatamente piensas en la bandera de la Argentina. O si recuerdas el rojo, el blanco, rojo, piensas en el Perú, porque esos son los países representados por esos colores. Pues bien, ¿cuál es el poder que está detrás del domingo como día de reposo? Más todavía, Apocalipsis 13 sigue diciendo que ese poder hace que todos, chicos, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente para que nadie pueda comprar o vender, sino solo el que tenga esa marca, el nombre de la bestia. Esto es interesante. Esto da miedo de cierta manera. Aquí, la profecía indica que llegará el momento en la historia de este mundo cuando los que guardan el sábado no podrán comprar ni vender. ¿Se trata de un delirio? Pues veamos lo que pasa hoy mismo, en tiempos de paz. Dime, ¿tienen derecho los jóvenes observadores del sábado a rendir sus pruebas y exámenes universitarios en otro día cuando estos caen en sábado? Veamos si los observadores del sábado pueden ganar un concurso para acceder a un cargo público cuando el examen cae en sábado. Veamos si la gente tiene derecho a trabajar en domingo en lugar del sábado. Pues no se trata de que seamos paranoicos, es decir, que tengamos delirio de persecución, nada de eso. Esto es algo que dice la profecía, está anunciando con toda claridad en las Escrituras. Solo que el asunto no se limita a una cuestión acerca del sábado o el domingo. El tema de fondo es la obediencia y la adoración. Los seres humanos aparentemente no se están dando cuenta de que el enemigo siempre está logrando sus propósitos. Pero en Apocalipsis 14 vemos levantarse a un grupo de personas simbolizadas por el ángel que proclama en alta voz el Evangelio eterno. Sabes, el Evangelio es eterno, no cambia. Siempre fue así. La salvación en Cristo y la obediencia a los mandamientos es el Evangelio. La proclamación es: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora compara esto con el cuarto mandamiento, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Te parece una coincidencia? ¿Te parece coincidencia que el último llamado que Dios le hace a la humanidad contiene casi las mismas palabras que Dios pronunció cuando declaró que el sábado era su día santo? Pero en este último llamado dice algo más. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y añade: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Por lo tanto, este es el momento de la decisión. El destino eterno del ser humano está en juego. Ya no hay más tiempo que perder, porque los últimos acontecimientos de la historia están sucediendo ya. Cristo va a venir. Va a llegar un momento en que los que quieran obedecer a Dios fielmente, guardando el sábado, van a tener problemas. Y va a llegar un momento en que el poder político y el religioso se van a juntar para obligar a todas las personas a guardar el domingo en lugar del sábado. Esto puede parecer difícil hoy, un tiempo de tanta libertad, pero la profecía lo dice. Y si la profecía lo dice, yo creo, porque la profecía siempre se ha cumplido. Que Dios te bendiga.